Hemos ido recorriendo de a poco desde las señales, o algunas nada más de las señales que ocurrirán, que están ocurriendo y ocurrirán antes que Cristo regrese. Hemos visto también cómo poder prepararnos para cuando Cristo venga, por lo menos lo esencial, que es lo que estamos buscando cuando compartimos estos temas, que es que nuestras vidas puedan consagrarse a Dios, que estos temas sean motivadores para investigar, para leer, para que usted lea, para que si no lee, lea, para que si está leyendo lea más, para que investigue, para que lea el conflicto de los siglos, para que busque en los libros que hablan sobre estos temas, saber exactamente como adventistas qué ocurrirá en los acontecimientos que sucederán y cómo sucederán. Dios ha dejado todo revelado, con lujos de detalle, lo vamos a ir viendo. Todas las cosas que Dios nos ha dado información es porque Él considera que son necesarias que nosotros las conozcamos. Lo que está revelado, ¿qué dice la Biblia? Es para sus hijos. Lo que no está revelado no es necesario. Hay gente que se dedica a buscar lo que no está revelado. Y bueno, ahí se entra en un terreno peligroso, dice el linaje de White. Correcto, porque son temas que el Señor no ha revelado. Pero las cosas que sí ha revelado son las que estamos exponiendo y que usted las puede encontrar en los distintos libros. Claro, siempre como Dios ha obrado en forma salpicada. Y usted tiene que buscar y armar el rompecabezas, como cualquier estudio bíblico. Si yo quiero conocer acerca de la segunda venida de Cristo, puedo tener 1200 textos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Bueno, Juan 14, 1 al 3, y de ahí quizás usted pase a Mateo 24, 30, y de ahí pase a Hechos 1, 8 al 11, y de ahí pase a Hebreos 9, 28, y así, todo salpicado. Es como la misma Biblia dice, un poquito aquí, otro poquito allá. Lo mismo sucede con los materiales que tenemos. Cuanto más leemos, más vamos armando todo el cuadro. ¿Qué tema tenemos hoy? Bueno, ¿cómo Dios va a hacer para vindicar su carácter? ¿Cómo es este tema? Dios tiene que vindicar su carácter. Vamos a ver este tema que es apasionante. Acuérdense siempre, Dios te ama tanto que por eso se ha dedicado a dejar toda esta información también para que nosotros no estemos caminando a oscuras sin saber lo que va a ocurrir. Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como los otros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos luz, la bendita luz de la palabra de Dios y los testimonios que son los que nos guían a la palabra de Dios. Por eso nos hace partícipes de todas estas cosas que estamos estudiando y que todavía no han ocurrido. Por eso, a diferencia de la gente que no conoce esto, porque no se ha llegado a ellos o porque se ha cerrado a escuchar, nosotros podemos conocer las cosas que van a ocurrir perfectamente detalladas. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. ¿Quién está sentado como acusado en el gran conflicto en el universo? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Quién? No es Satanás el que está sentado en el banquillo de acusados. Vamos a abrir la Biblia en en Salmo 51. Salmo 51, que lo voy a leer aquí. En este salmo, en el salmo de la oración famosa de David, cuando es la oración del pedido de perdón, David hace una revelación, por supuesto, inspirada por Dios, más que interesante y reveladora. En el Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, gracias. En el versículo 3 y 4 hay una revelación impresionante. David dice así, imagínense a David ahí en medio de la montaña, clamando a Dios en la soledad con Dios y clamando a Dios por un pedido de perdón. Y hay un reconocimiento y una revelación. Fíjense, dice así David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escuchen ahora,
Contra ti, le dice, le habla a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Quién tiene que ser reconocido justo en su palabra? ¿Quién? Dios. David está diciendo, palabra inspirada de Dios. Para que tú, Dios, seas reconocido justo en tu palabra, y escuchen ahora, y tenido por puro, ¿en dónde? En tu juicio. ¿Cómo? Dios tiene que ser tenido por puro en su juicio. Claro, porque en realidad el que ha acusado a Dios de que Él no es justo es Satanás. Ese es el conflicto. El conflicto no es en la tierra. El conflicto es universal. Está todo el universo creado, viviente, pensante, inteligente, implicado en el conflicto. No es una cosa sencilla. Por eso Elena G. de White dice que este gran conflicto le sacudió el trono a Dios. Y Romanos 3:4, dice allí el texto bíblico de la siguiente manera. 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres, ¿qué? ¿Quién es juzgado? Dios. Dios ha sido señalado por el enemigo como que Él no es justo. ¿Quién está sentado en el banquillo acusados? Dios. Tengamos presente eso. Dios ahora tiene que desarrollar un plan para vindicar su nombre y su justicia delante del universo. Salmo 89:14 dice claramente, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pero tu misericordia va delante de tu rostro. ¡Qué belleza! Para hacer un cuadrito y ponerlo en el comedor. La justicia y el juicio de Dios son el cimiento del trono de Dios. Pero delante de su rostro va primero la misericordia, la oportunidad para aquel que erre. De paso, si usted estudia el tema, investiga el tema de cuando Dios decide crear, fíjese que la divinidad planifica la creación y decide crear seres con la capacidad de decidir lo que implica el riesgo de ¿qué? De que decidan ¿cómo? Mal. ¿Y bajo qué base se lanza Dios a crear criaturas con libre albedrío? Cristo levanta la mano y dice, Padre, si algo sale mal, yo pago. La justicia de Dios, si es quebrada, tiene que ser vindicada. Pero delante de Él, antes, Dios se manifiesta en misericordia, en oportunidad y en dádiva. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida, a su Hijo, para que usted y yo podamos tener esperanza. Satanás ejerció su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Escuchen ahora. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están ya acalladas. Una cita que aparece en el conflicto de los siglos, ya cuando todo es vindicado. Está en el capítulo que ya habla cuando Dios ya es vindicado. Pero está hablando de cómo Satanás acusó a Dios, ¿no es cierto? Y lo colocó en un apriete, entre comillas, en lenguaje humano para que entendamos, entre la justicia y la misericordia. Si sos justo, no podés ser misericordioso. Y si sos misericordioso, no podés ser justo. O justicia o misericordia. Y en la cruz del Calvario, Dios demostró que Dios vindica la justicia, permanece la justicia, ¿correcto? Y en su propia vida manifiesta su ¿qué? Misericordia. La cruz del Calvario muestra que la ley de Dios
es inmutable, su justicia imperecedera. Pero para lograr eso, entrega su propia vida con riesgo a quedar separado de la divinidad. Bendito sea Dios que Cristo venció y no quedó separado. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. El plan de Dios, que de paso, como le conté yo antes, mi hija, que la primera que falleció, tenía la costumbre de leer la última página del libro. Si terminaba bien, lo leía. Estas páginas que nos muestran, esta cita nos muestra el conflicto de los siglos que usted puede leer, y ahí en la página 727 y 28 está esta cita. Allí te está contando el final. Esto es cuando ya, lo vamos a ver mañana esto, en el milenio. Esto es cuando ya todos los impíos de todas las edades, los santos dentro de la Santa Jerusalén, y Satanás y sus ángeles doblen sus rodillas reconociendo la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo hace Dios? Ahora voy a presentar eso. Hay un texto ahí que quiero que compartamos, Isaías 45, 23. Algo que en medio del conflicto a través de Isaías, en este gran conflicto, Dios ya había anunciado que sería de esa manera. Isaías 45, versículo 23. Y vamos entrando en el tema. 45, 23. Escuchen qué belleza, hermanos. Dice Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Todo lo que Dios ha dicho es en justicia y nadie podrá revocar eso. De mí mismo salió palabra en justicia y no va a ser revocada por nadie. ¿Y qué dice el texto finalizando? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué cosa jurará? Que Dios era, ¿qué? Justo. Que Dios es justo. Y Satanás finalmente, después del gran conflicto, después del milenio, allí listo para que caiga el fuego consumidor, dobla su rodilla y reconoce la justicia de Dios. Ya Dios nos cuenta el final de la historia. Esas últimas páginas usted está leyendo cómo termina esto. Es lo mismo que cuando estudia Apocalipsis y dice que el Cordero será vencedor. Todos los reyes de la tierra se unirán, pero el Cordero los vencerá. Ya tenemos el fin de la historia. Usted no tiene ni yo por qué ser perdedores en la batalla. Si nos escondemos en Cristo y permanecemos en Él, la victoria está asegurada, porque el que comenzó la obra en tu vida, Él la va a terminar. Amén. ¿Qué planeó Dios para vindicar su nombre? ¿Cómo hace Dios para vindicar su nombre? ¿Qué plan hizo? ¿Dónde encuentro en la Biblia yo la forma en que Dios organizó las cosas para que su nombre sea vindicado? Bueno, usted lo puede ver en las páginas de la Escritura. Daniel 7, 9 y 10. Alguien que lea Daniel 7, 9 y 10. Cuando aparece esta profecía de las 4 bestias, donde aparece Babilonia, después Babilonia a través del león, de 2 alas, Medo-Persia a través del oso que se inclina de un costado más que del otro y tiene 3 costillas en su boca, de Grecia, ¿no es cierto?, con ese leopardo de 4 cabezas y 4 alas, y con esa bestia espantosa que ve Daniel en la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, con dientes de hierro y uñas de bronce. De pronto, Daniel, cuando está contemplando un cuerno que le sale en la cabeza y ve la obra de ese cuerno, la visión que se le presenta cambia de lugar, de escenario, y ahora su mente es llevada en visión al cielo. Lo que Dios le quiere enseñar, que en el periodo del cuerno pequeño, algo sucede en el cielo. No en el tiempo de Babilonia, no en el tiempo de Medo-Persia, no en el tiempo de Grecia, no en el tiempo de la Roma pagana, no en el tiempo de la Roma papal, sino cuando está terminando la obra del cuerno pequeño, allí algo sucede en el cielo. ¿Qué sucede en el cielo? A ver qué dice Daniel 7,
9 y 10. Alguien que lo lea. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena tenemos ahí? ¿Una escena de qué? De juicio. El anciano ahí se sentó, los libros son abiertos, pero hay un detalle muy interesante que presenta lo que leyó la hermana. ¿Qué dice el texto allí? Dice que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Son dos grupos. Cuando estudiamos en la Biblia y vemos la obra de los ángeles, vemos que son espíritus ¿qué? Ministradores de servicio. Dios, cuando comienza el juicio en el cielo, en esta revelación que le enseña a Daniel y por la cual nos enseña a nosotros, porque le dijo a Daniel, cierra las profecías, séllalas porque son para el tiempo del fin. Nosotros que vivimos en este tiempo del fin, ahora al abrir la Biblia podemos estudiar y corroborar con la historia cómo se han cumplido todas las cosas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división de Roma, ostrogodos, visigodos, anglosajones, burgundios, hunos, suevos, lombardos, y no me acuerdo más. Y después, la obra del cuerno pequeño. Y entonces, un juicio que comienza en algún lado. ¿Dónde? En el cielo. Allí comienza un juicio en el cielo. A Daniel se le muestra un anciano que se siente y los libros que se abren, pero no está solo, está en presencia ¿de quién? De los ángeles, espíritus ministradores, servidores. Dios sabe que en la mente de los ángeles, ¿correcto? Y en la mente del universo entero, todavía no se resolvió el problema. Y sabe, usted y yo tampoco resolvimos el problema, porque lo creemos por fe, hasta ahora no vimos nada. ¿O no le pasó que muchas veces le vienen dudas, o sombras, o preguntas? A todos nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Hemos gritado ¿por qué? Millones y millones de personas en la historia han gritado ¿por qué? Y nadie te explica nada aparentemente. Ahora escuchen. Millares de millares le servían. Pero acá hay algo muy interesante. Millones de millones asisten. Si asisten, no son los que están o viven allí, porque asisten. ¿Y quiénes eran esos que asisten? ¿Quiénes? No, porque eso ocurre en el cielo, hermano. Ubíquese en el tiempo. Esto, esperen un segundo, para aclarar a la hermana. Esto está ocurriendo... bueno, mejor dicho, estaba ocurriendo mientras Daniel vive, va a ocurrir, a Daniel se le muestra que esto un día va a ocurrir, él está en Babilonia, falta que venga Medo-Persia en el 538, ¿no es cierto? Falta que venga Grecia en el 331, falta que venga Roma en el 168 a.C., falta que Roma se subdivida hasta el 476 después de la era cristiana. Tiene que empezar la Inquisición en el 538 después de Cristo, hasta 1798 en que el Papa es llevado a un cautiverio por Berthier. Todo eso tiene que ocurrir, se le adelanta a Daniel. Daniel no entiende nada porque no es para él, es para nosotros que hoy podemos corroborar toda la historia, como dijo el presidente Washington. La historia no es nada más ni nada menos que el rollo de la profecía desenvuelto. Y entonces Daniel nos señala a nosotros que allí, cuando termina la obra del cuerno pequeño, a él se le llama la atención para mirar a otro lado mientras que contemplaba la obra del cuerno pequeño. Y mira y ve en el cielo
un comienzo de un juicio, un juez que se sienta, los libros son abiertos, pero no está solo. Comienza Dios a hacer un juicio investigador en presencia de los ángeles y en presencia de los representantes de los mundos, esos que asisten al cielo. Lo mismo que aparece en Job. ¿Cuál es el primer libro escrito de la Biblia? ¿Cuál? Job, muy bien, lo escribió Moisés en el desierto de Parán. Y en la primer página, automáticamente Dios a la humanidad, la primer página que le da para que entienda es que hay un conflicto. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, ¿o cómo? Asistieron, vinieron a presentarse, no son de ahí. Se ve que hay una asamblea en algún lugar en el cielo donde todos los representantes de los mundos se hacen presentes allí. ¿Y Jehová qué dijo? Entre ellos dice, apareció ¿quién? Satanás. Pero Satanás no tenía que ir como representante de la tierra. ¿Quién tenía que haber ido? Adán. Porque Génesis 1, ¿qué le dijo Dios a Adán? Sojuzgad la tierra. Vas a ser el juez de toda la tierra. Pero Adán le entregó su voluntad a Satanás. Y entonces Dios le dice, ¿y tú qué haces aquí? Vengo de la tierra a andar por ella y merodear por ella. Es mi reino, me lo entregó Adán. Job capítulo 1. Ahora comienza un conflicto allí en medio de todos los representantes. Imagínense todas las gradas ahí alrededor. Ahí están, miren, hay una pintura, ¿no es cierto? Por un lado pongamos que son los ángeles, imaginamos, por el otro lado los representantes de los mundos, no sé. Pero de pronto allí Satanás, ¿qué le dice? Sí, pero Job te es fiel porque tú los cercaste y le das de todo. Quítale la protección y vas a ver si no blasfema en tu nombre. ¿Ustedes creen que Satanás le está diciendo eso a Dios porque cree que Dios va a creer eso? No, no es a Dios a quien le habla Satanás. ¿A quién le está hablando? A los representantes del universo. Le está otra vez metiendo la púa, la duda en el corazón del universo. Van a ver ustedes, y ahora espera que cuando Job sea tocado, el nombre de Dios quede como deshonrado. Lo mismo pasa con tu prueba. Cuando tú eres probado y no eres fiel, ante el universo deshonramos a Dios. ¿Alguna vez lo pensó? Pero allí cuando Sadrán, Mesach y Abed-Negó se quedaron de pie, quizás con temor, con susto, pero jugándosela por Dios, esos tres honraron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los honró a ellos. Si no hubiese habido Sadrán, Mesach y Abed-Negó que se quedaban de pie, usted no tendría la historia del horno de fuego. Si no tendría un Daniel que en medio de un decreto de muerte abre las ventanas y sigue orando igual sin importarle nada. No tendríamos la historia del foso de los leones. ¿Por qué no tenemos más historias para contar? Porque no somos fieles. Estoy generalizando, Tómelo a quien le sirve. No somos fieles. Dios, que tiene el regalo para darte la solución, no te la puede dar. Si fuéramos fieles, veríamos muchos milagros en nuestra vida, mucho más de los que vemos. Hermanos queridos, millones de millones asistían. Y allí, entre los que asistieron a ese encuentro, Dios tuvo que permitir que el ser humano, su hijo, Job, que era perfecto, etcétera, etcétera, fuera probado. Job no sabía por qué venían las cosas. Era fiel a Dios. Daba el diezmo. Era justo, oraba por sus hijos. Hacía culto todos los días. No entendía, como usted no entiende las pruebas. Y Job se preguntará también, ¿por qué? Como usted se pregunta, ¿por qué? Pero como Job, sea fiel. Y la historia de Job termina en que Dios terminó honrando a Job. También lo va a honrar usted, me va a honrar a mí si permanecemos hasta que Cristo venga de pie, sin entender nada. Para eso, mañana venga y va a entender cómo Dios va a hacer para entender. Por eso Dios separa un milenio. Aquí usted no espere entender, porque no tenemos la capacidad, ni los elementos, ni la información para entender. 22 de octubre de 1844
comenzó el juicio investigador. Para eso usted, si a alguien le interesa, puede estudiar con algún hermano de iglesia, con el pastor, puede estudiar allí las profecías. Y ver en Daniel 8, 13, 14, en Daniel 9, las 70 semanas, aplicar los 2300 tardes y mañanas. Todo eso está para estudiar. No haga como los judíos, que los judíos tienen una maldición escrita de que cualquiera que saque los números y los cálculos de Daniel 9, versículo 24, 25, 26, se le va a secar la mano y se le va, no sé, y toda una maldición. Se los digo porque yo estudié con judíos, y él me contó a mí eso, y que había mucho temor dentro de los judíos y de su familia porque estaba eso escrito allí. Sin embargo, Moisés Steinberg, me acuerdo, estudiamos, cuando vio Daniel 9 y contempló a Cristo en esas fechas con lujo de detalle, él aceptó la verdad. Sin embargo, cuando su padre lo amenazó de desheredarlo, se echó para atrás. Después nunca más lo vi, así que no sé qué pasó. Hermano querido, 22 de octubre de 1844 comienza el juicio, pero llega un momento cuando el fin del tiempo de gracia termina el juicio investigador. O sea que estamos nosotros hoy siendo juzgados. O sea, no nosotros, sino el mundo está siendo juzgado. No preste atención, por favor, a eso que el juicio ya comenzó el 23 de septiembre para la iglesia adventista o para... No, eso no está revelado. No está revelado. Son conjeturas, ideas. No se confundan ni se asuste con eso. ¿Correcto? Ahora, la nueva teoría es de que, de algunos, no, por supuesto, no de la iglesia. La iglesia tiene una posición oficial que es una doctrina adventista. Pero hay pensamientos ahora que el 23 de septiembre, no sé de cuándo, si es del año que viene, el juicio de los adventistas termina. Y el otro juicio de los impíos se alarga un poco más. Eso no existe. Lea el conflicto de los siglos. Hay un fin del tiempo de gracia para todos en el mismo momento. Lea el conflicto de los siglos. Por eso el enemigo se ocupa para que no leamos ese libro, mientras que el linaje de White, que le costó casi su vida escribirlo, explicó que ese libro debería desparramarse como hojas del otoño. Hace 174 años y 10 días, hoy, que comenzó el juicio investigador. Van 174 años y 10 días hoy. Que Dios está en presencia de los ángeles, en presencia de los representantes de los mundos, verificando desde Adán en adelante cada caso. No me pregunte cómo lo hagan, de qué hora a qué hora, no lo sé, no lo sé. Correcto. Cuando termina el tiempo de gracia, sabemos que caen las plagas. Otra cosa que escuché por allí en YouTube, que las plagas caen antes. Hermanos, tenemos luz, por Dios, tenemos luz. Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Por eso las citas que presenté el segundo día, me parece. Satanás serrucha tu relación con los testimonios. Si no leemos los testimonios, que la luz menor que alumbra la luz mayor, corremos este riesgo de ideas personalizadas. Cuidado con eso. Tenemos luz al respecto. Y si quiere conocer bien lo que creemos como iglesia, cómprese ese tomo que viene enrollado en espiral que se llama 28 Doctrinas Adventistas, exposición de las 28 Doctrinas Adventistas. Claro, es un tomo así, cuando usted abre dice, bueno, 8 meses para un capítulo, todos los versículos que tiene. Bueno, pero si no estudiamos, no sabemos. Y esto demanda estudio, escudriñar las Escrituras. Correcto. Claro, es más fácil ver un videíto de alguien que te lo trae medio masticado, pero lo mastica él. Cuidado. Usted no tiene que comer de boca de otro. Usted tiene que comer de la palabra de Dios y de los testimonios. Usted. Porque usted va a ser removido. Yo voy a ser removido. Entonces yo tengo que cimentar bien mi plataforma. ¿En dónde está parada la iglesia de Apocalipsis 12? ¿En dónde? En la luna. ¿Qué representa la luna? La palabra de Dios, lumbrera. Usted tiene que cimentar su creencia en la palabra de Dios y los testimonios. La luz menor que alumbra la luz mayor. ¿Cuándo terminan las plagas? ¿Qué viene?
Cristo viene en su segunda venida, en gloria y majestad. Y ahora vamos a ver una revelación impactante que hace la Biblia, que quizás usted la leyó y por ahí no le prestó atención. Así que le va a venir muy bien, escuche. En Apocalipsis 16, 4 y 5, el ángel de las aguas que derrama la tercer plaga hace una declaración que le agradecemos porque viene justo para entender esto que estoy explicando. Una reveladora declaración del ángel de las aguas. Apocalipsis 16. Escuche bien para entender lo que dice en el momento que lo dice. ¿Terminó el tiempo de qué? ¿Terminó qué cosa? Muy bien. Las plagas ya cayeron y están cayendo las plagas. Cuando se derrama la tercer plaga, todavía Cristo no vino, pero el fin de gracia terminó y el juicio ya terminó en el cielo. Jesús está viniendo. El ángel de Juan explica allí que Cristo deja caer, ¿qué cosa? El incensario, símbolo de la oración mediadora, se viste, se quita sus ropas de sumo sacerdote y se viste del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el cielo queda ¿cómo? Vacío, porque todos los ángeles quieren venir a ese día glorioso que espera el universo en la tierra, de venir a buscar a sus hijos de toda la historia humana. ¡Qué día maravilloso! Bueno, pero ¿qué dice Apocalipsis 16, 4 y 5? Alguien que lo lea. Ahí tiene el micrófono. Allí, no sé. Gracias. Apocalipsis 16, 4 y 5. Escuchen lo que dice el ángel. El juicio ya terminó en el cielo. Antes que lea, hermana. El juicio ya terminó en el cielo. Entonces todos vienen. Están viniendo. Y algunos ángeles son enviados para derramar las plagas. Al que le toca la tercer plaga, hace una declaración impactante. Escuchen. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Has juzgado, ¿terminó qué? El juicio investigador. ¿Y cómo es declarado Dios? Justo. O sea que, en este momento, cuando están cayendo las plagas, el ángel hace una declaración reveladora. Terminó el juicio, claro, por supuesto. Si estudiamos, entendemos que para que caigan las plagas, tiene que haber terminado el tiempo de gracia. Y cuando termina el tiempo de gracia es porque no hay más gracia, se terminó el juicio, ya todos fueron juzgados. Y el ángel dice: santo eres tú, el que eras y el que eres, porque has juzgado estas cosas. ¿Y cómo te vimos? ¿Cómo te vimos? Santo, puro, perfecto. Te suena el teléfono y tu hijo, Jorge: sí, mire, señor, aquí usted es el padre Jorge. Sí, ¿quién habla? De comisaría 38. ¿Qué pasa? Mire, su hijo está aquí incomunicado en la cárcel, en la comisaría tal, porque rompió un cajero y sacó la plata. No, escuche, mi hijo es director de culto acá de la escuela de la iglesia adventista. Él es director de culto joven, perdón si se llama lo mismo, no sé cómo se llama. ¿Se entiende? Por favor, no, vamos, acompáñeme, pastor, hermano, vamos a la comisaría. Y ahí está, no lo dejan comunicarse al pobre pibe. Y entonces ahí está el policía y dice: no, señor, está equivocado, mi hijo es adventista, de cuna. Él dirige la iglesia, dirige a los jóvenes, trabaja, pintaron la cuadra, los cordones allá de la plaza, salieron las fotos y en eso aparece un hombre de traje. ¿Y qué le dice? Mire, señor, yo soy el juez, quien comuniqué a su hijo. Bueno, mire, yo quiero hablar con usted, le dice. Venga, pase. Y él tiene misericordia, también tiene hijos el juez, ya también entiende el dolor que está pasando. Y entonces te hace sentar en su oficina y dice: mire, yo no puedo hacer esto, pero quiero que entienda por qué su hijo está incomunicado. Yo lo incomuniqué, pero está equivocado, espera un poquito, yo lo incomuniqué en base a esto que vi. Y le pone el video de la cámara del banco, del cajero automático. Y usted ve a tu hijo, lo ves ahí rompiendo el aparato y sacando la plata. ¿Y qué decís? ¿Qué le decís al juez? ¿Qué le decís? Tiene razón. Eso es lo que está haciendo Dios en presencia de los ángeles y en presencia de los representantes de los mundos.
Primer nombre. ¿Cuál es el primer nombre para juicio? ¿Cuál? Adán, la casa de Dios. Adán, ya fue juzgado. Sabemos por el conflicto de los siglos que Adán estará en el reino de los cielos. Así que en ese caso lo sabemos que se salvará. Pero no sabemos nada de Eva, porque no se dice más nada de Eva. Solamente se dice en el conflicto de los siglos que Adán ve a un grupo de su familia, pero no dice quiénes son. Hermanos, Dios hace las cosas perfectas y nos las revela. Ahora escuchen esto que es muy interesante. ¿Ante quiénes Dios ha quedado vindicado como justo al tiempo de su segunda venida? Ante los que fueron convocados en el juicio. ¿Qué eran? ¿Quiénes? Los ángeles y los representantes de los mundos. ¿Estamos bien claros hasta acá? Bien, ahora preste atención. Ahora Jesús regresa, resucita a los justos, los ángeles se entregarán bebés en las manos de las madres, bendito sea Dios. La familia se volverá a unir, son elevados a la presencia de Cristo por los ángeles allí en las nubes de los cielos, porque Cristo no tocará tierra, lo estudiamos en el otro día, ¿no es cierto? Comienza el viaje al cielo, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano, nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Empezamos a volar la imaginación con todas estas cosas que Dios nos ha revelado, pero espera un poquito. Ahí comienza el milenio, que veremos mañana con lujo de detalle. Pero escuche ahora. Los delegados del universo corroboraron la justicia divina, ¿correcto? Todos los representantes de los mundos corroboraron la justicia divina. Y declararon junto con los ángeles que también corroboraron, justo eres tú porque has juzgado estas cosas. En cada caso de los nombres que pasaste, corroboramos y tú fuiste justo. ¿Pero qué sucede? ¿Quiénes faltan para corroborar? Nosotros. Nosotros los redimidos. ¿Cómo hace Dios ahora? Por eso no tiene que faltar mañana usted. Pero imagínense que no hay milenio. Esto tendría que ser el comienzo de mañana, pero lo voy a adelantar. Entonces ahí nos encontramos. Susana, ¿qué haces tanto tiempo? 240.000 años que no te veo. Estás nuevita, pero una maravilla. ¿Cómo estás? Mira, no estoy bien. ¿Por qué? Y porque mi mamá no está. ¿Cómo tu mamá no está? Bueno, vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Mi tío no está y va a la iglesia. ¿Se imaginan eso? Que nadie le explique nada y usted no tiene a su esposo, a su hijo, a su madre, al pastor que quería. ¿Qué sucedería? Piense, ¿qué sucedería? ¿Una segunda qué? Rebelión, muy bien. Una segunda rebelión. Nos juntaríamos para pedir explicaciones. Hey, Señor, ¿cómo es que no está? Si mi mamá estaba en la iglesia todos los sábados. Dios no hace eso. Escuchen qué maravilla lo que Dios planificó. Porque el último tema que vamos a ver, que quizás nunca lo vio, es cómo hace Dios para que el mal no se levante por segunda vez, porque Dios promete en su palabra que el mal no se levantará de vuelta. ¿Cómo hace para que no se levante? ¿Cómo hace para que las nuevas criaturas nacidas en mundos o de creaciones de Dios no entren en el conflicto si tienen el mismo libre albedrío que tuvieron en el principio de las creaciones de Dios? ¿Cómo hace Dios? Todo esto lo revela Dios. Y lo vamos a ver entre mañana y el sábado a la noche. Todo esto lo revela Dios. Ya lo planificó. Por eso es tan increíble cuando uno lo estudia, que ve que hasta la tarea que vamos a tener, preste atención. ¿Cuál será nuestra tarea durante el milenio? Un tema muy delicado. Y estoy mostrando una sola cita nada más. Pero usted tiene que entender, en todo juicio humano que vemos en las películas, hay 3 pasos. Primero, usted ha visto, ¿no es cierto? Nos gusta mucho en televisión ver, aparecen todos los norteamericanos y aparece el juez, el honorable juez se presenta y todo el mundo se pone de pie. Bueno, todo acá es así. Se sientan todos. ¿Y qué hay acá al costado? Todo un grupo de ciudadanos elegidos del pueblo que tiene que escuchar y después se va a la cámara adentro y tienen que decidir. O sea, el primer juicio es el juicio investigador. ¿Qué hace?
El defensor presenta las pruebas tratando de defender a su acusado y el otro, ¿qué hace? Lo trata de demostrar que es un asesino. Y terminan todas las presentaciones. No hay más casos, no hay más gente para llevar al estrado. No, se acabó, ya está todo muy bien. Ahora tiene que deliberar este juzgado, este grupo de personas. ¿Qué hacen? Se van allá, ustedes vieron que salen, se meten en una pieza y ahí con todo lo que vieron tienen que decidir. Y tienen que decidir por unanimidad. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante esto, ¿eh? Ese es el juicio corroborativo. El primero es de investigación, se investigan los casos, las causas, las carpetas, los testigos, etc. Ahora viene el corroborativo, todo lo que se mostró ahora allá adentro ellos tienen que corroborar. No, mira esto, acá. Y entonces después aparecen, se levanta el de la punta y dice, ¿ya tienen el veredicto? Sí. ¿Vieron? Bueno, en cuanto a esto lo declaramos culpable. ¿Y ahora qué viene? La sentencia. Esa está en la parte de ese grupo. Y después, ¿qué viene? La ejecución de la sentencia. Mañana vamos a ver la ejecución de la sentencia. Pero la parte que le va a tocar a usted y a mí, que está revelada en la palabra de Dios y en el Espíritu y profecía, es lo que yo voy a presentar ahora. Daniel 7:22, dice el texto bíblico, vamos a leerlo de Daniel 7:22, que el juicio es dado a los santos del Altísimo, es dado. Se nos invita ahora a tener parte en ese juicio. Juicio que ya terminó, pero que Dios me va a mostrar a mí y me va a decir, vení, mirá, vení, ponete los lentes como lo vi yo. Y yo me pongo los lentes, veo como Dios vio y digo, la verdad que está bien. Con todo el dolor del alma, mi tío no está, porque Dios me va a demostrar que lo mejor para mi tío era no ir al cielo. Para entender esto, hermanos, si usted quiere estudiarlo, hay dos revelaciones en el Espíritu y Profecía. Yo no las traigo porque se hace muy largo, pero es impresionante. Hoy agarré un libro de Jacobo en la biblioteca, que agarré Patriarcas y Profetas y lo repasé. Cuando aparece la rebelión en el monte Sinaí, que se hace el becerro de oro, Dios termina haciendo algo que llama la atención al lector de la Biblia. Le dice a los primeros, les da la oportunidad para que se coloquen a su derecha. Los que se mantienen en su posición como rebeldes, Dios hace que entonces esta tribu, especialmente los de Leví, que no habían participado, maten a los otros que están ahí. Es una escena que todavía es discutida en muchos ámbitos. No, ¿cómo puede ser Dios de amor? Bueno, y ahí había parientes. Pero cuando usted lee en Patriarcas y Profetas, aparece una carilla y media, que son impresionantes la revelación, y es una de las dos veces que yo he encontrado en el Espíritu de Profecía que Dios permite que se corra el velo y podamos ver cómo Él obra y por qué Él obra. Es apasionante, apasionante. Y allí explica Elena G. de Huay por qué Dios permitió eso. ¿Por qué Dios no lo hizo con Caín, por ejemplo, y Abel, cuando Caín mató a Abel? Y usted dice, ¿qué tiene que ver Caín con el tema de la rebelión del becerro de oro en el Sinaí? Bueno, lea esas páginas. Busque hoy, esta noche, mañana, busque ese capítulo y léalo. Usted se va a quedar asombrado. Las cosas que suceden allí. Porque Dios tiene que, de paso, por lo que presenta perfectamente el capítulo, Dios no resuelve las cosas solo. El capítulo muestra que Dios resuelve las cosas en presencia de la Asamblea Universal. Porque el conflicto es universal. Todo el universo está en dudas con respecto al gran conflicto. Piensen ustedes que a pesar de las barbaridades que usted ve en el Antiguo Testamento, las masacres, las violaciones, los asesinatos, etc., Satanás todavía tenía presentismo en el cielo para seguir acusando a los hermanos. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿A dónde lo pidió? En el mismo lugar que pidió a Job en el capítulo 1. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Elena G. de Huay explica claramente
que la máscara se les cayó a Satanás ante los ángeles y ante los mundos. Y entonces fue expulsado por segunda vez del cielo. Por eso ha caído con gran ira, sabiendo que ya perdió, ya tiene poco tiempo y busca tremendamente, desesperadamente perseguir a la iglesia para devorarla a fin de vengarse de Cristo. No tiene nada contra usted, ¿eh? El problema no es contra usted. Satanás no tiene un problema contra usted. Satanás le quiere hacer sufrir a usted para que sufra a Cristo, porque a vos te pueden tocar cualquier cosa menos un hijo. Ese es el conflicto. ¿Qué es lo que van a juzgar los santos si ya la humanidad ha sido juzgada? Porque cuando Cristo viene ya se lleva a Juan y deja a Susana, se lleva a Marcos y deja a Patricia, se lleva a Norma y deja a Pedro. ¿Qué hay que juzgar? Es verificación de juicio. Porque si no, los únicos que estamos así en el cielo somos nosotros. Por eso Dios separa 1.000.000, que es el tema de mañana. Escuchen, ¿cuál es la tarea que tendrán los redimidos? Bueno, ¿qué dice 1 Corintios? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No se refiere al juicio investigador que se está realizando ahora, sino al corroborativo. Porque en ese corroborativo vos vas a tener claro por qué tu tía no está. ¿Por qué tu hermano no está? ¿O por qué aquel está? Porque ella dice que no vamos a sorprender tanto de unos que están como de otros que no están. No sé cómo será, yo no estuve allí, pero dentro de lo que leo es clarísimo. Escuchen, no sabéis que hemos de juzgar, pero ¿cómo juzgar a los ángeles? ¿Cómo juzgar a los ángeles? Los ángeles están juzgados. No, hay una tarea para hacer, y esto es un tema muy difícil de entender, hermanos, pero lo va a entender. He orado todo el día para que lo entendamos. Después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos comparando sus acciones con el libro de estatutos, o sea, los perdidos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Ahora tiene que venir la sentencia. ¿Qué le toca a cada uno? Voy a quitar esto para que no se me maree. Usted en la Tierra, planeta Tierra, cuando la justicia toma a un hombre que robó una gallina para comer y a su vez agarra al pibe de 20 que violó a la nena de 6 años y el juez le da a los 2 meses nada más, ¿usted qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué clama? ¿No lo ve en televisión todos los días la gente clamando por justicia? Bueno, Dios se reserva la justicia porque el cimiento de Dios, de su trono, es justicia y juicio. ¡Wow! Pero delante de Él va su misericordia. Pero su misericordia llega un momento en que es eterno. ¿Cuándo? Cuando termina el tiempo ¿de qué? De gracia. Y ahora Dios va a aplicar, y no es mi cita, sino del Enaje de Huay, su justicia, escuche ahora, sin mezcla de misericordia. Les voy a mostrar unos textos bíblicos para apoyar esto. Escuchen. Después sentenciaron a los impíos a la pena que correspondía de acuerdo con sus obras. No puede ser que robó una gallina para comer tenga 2 meses y el que violó a una nena de 6 tenga 2 meses. No es justo, y Dios es justo, solo que no lo manifiesta, porque cuando usted le violan una hija, usted quiere matar al tipo. Y a veces tenemos el espíritu de los Bonaerges y decimos, Señor, ¿por qué no cae un rayo y lo fulmina? Pero Dios no obra de esa manera. Parece que Dios no está, parece que usted está clamando y nadie lo escucha. No hay justicia. No, porque Dios está reteniendo su justicia. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a nosotros nos arde adentro, porque no tenemos el carácter de Dios. Bueno, tenemos que luchar, tenemos que orar mucho, tenemos que pedir a Dios que nos ayude, pero un día Dios hará justicia y guarda con la justicia de Dios. Ahora van a ver los textos bíblicos.
O sea, la condena quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debería ser mucho mayor que de aquellos a quienes engañó. Es exactamente justo. ¿Por qué se cree usted? Escuche, ¿por qué aparece el texto en la Biblia que dice, tú guardas mis lágrimas en tu redoma? ¿Por qué aparece en la Biblia que Dios cuenta los cabellos que caen de tu cabeza? ¿Para qué quiere Dios saber cuántos cabellos caen de tu cabeza? Bueno, por un lado Dios te está mostrando cómo Él ve todo. No hay nada que se le escape, pero hay otra razón. ¿Por qué cae una lágrima de tus ojos? Por el dolor. ¿Quién causa ese dolor? ¿Quién? Satanás. Escuchen, y la justicia de Dios se lo va a cobrar. Por eso guarda las lágrimas en su redoma y cuenta los cabellos que hizo caer. Por cada cabello hay un tiempito más en el fuego. Juicio, justicia, y eso es justo. Si ganamos 105 pesos, son 52,50 para cada uno. Si te doy 51 y me quedo con 54, no es justo. Eso no es justicia. Por eso dice el Evangelio de Juan, y habla bastante de este tema, que Dios retiene su justicia. La retiene, espera. Para usted y para mí, cuando vemos el mundo como está, ¿qué más se necesita ver? ¿Qué más se necesita ver, por favor? ¿Qué son, perdón, con todo respeto para que se entienda, qué son cuadrados los del universo que no entienden? No, es Dios que retiene su justicia porque su ira es terrible, dice la Biblia. También eso hay que estudiar en la Biblia. Dios es amor, pero hay una ira en Dios, santa, y una justicia que Dios va a derramar. Preste atención. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un lago de fuego. Sí, hay un lago de fuego. Se ha malinterpretado como un infierno que arde toda la vida. No es así. Pero hay un lago de fuego. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Escuche qué belleza, hermano, esto. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece finalmente contra la influencia del Espíritu Santo, su nombre será raído del libro de la vida el día del juicio y será condenado a la destrucción. Cualquiera que lee esta cita dice, yo no quiero leerla más. Para mí es una bendición leer esta cita. Me alienta muchísimo. ¿Por qué? Porque en la cita usted tiene información que así quizás no la vea, pero ahora quizás la vea mejor. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia, hermano, no se aparte nunca de Dios, no se aparte nunca de la iglesia, no se obstine en el pecado y estará seguro. ¿Se entiende? Satanás, para que Dios lo condene a usted, tiene que ponerlo como enemigo de Dios. Usted tiene que rebelarse abiertamente de Dios. Y Dios le va a llevar en situaciones que usted tendrá que decidir si permanezco o si la prueba me arrastrará. Y fíjese, primero se tiene que apartar. Segundo, tiene que tener una obstinada insistencia en el pecado. Y tercero, endurecer finalmente contra la influencia del Espíritu Santo. Si alguien no lo va a dejar nunca, es el Espíritu Santo, como Dios tampoco. Pero la tarea del Espíritu Santo de trabajar en tu mente. Pero en el Evangelio de Juan dice que el alma es como una pieza, donde hay una ventana que da hacia el sol. El sol sigue estando allí, pero es usted y yo el que cerramos la cortinita. Y cada vez entra menos luz. El sol sigue dando la misma luz, pero yo voy cerrando la cortinita y voy cerrando hasta que finalmente la cierro y oscurece en la pieza. El sol sigue estando allí, pero es usted o yo que perseverando en el pecado contristamos ¿qué? El Espíritu Santo. Si escucháis, escucha el texto ahora, si escucháis hoy su voz, no que endurezcas tu corazón, porque el corazón se va a endurecer. Vos no lo sentís. Y si te hacía un electro tampoco sale. Se endurece el corazón. La obstinación en el pecado. Cuidado, hermano.
Hoy es tiempo de pedirle a Dios que nos arranque de esas cosas que no hemos podido ser vencedores, que nos quite de aquellas cosas que quizás estemos practicando, que sabemos que las tenemos y que estamos orando, pero tenemos que decidir. ¿Cuál es el resultado del lago de fuego? Malaquías 4, 1 al 3. ¿Qué dice allí? No les dejará ni raíz ni rama. No hay un fuego que va a arder por la eternidad. Hay un fuego que va a consumir por la eternidad. No quedará ni raíz ni rama. Raíz Satanás, rama sus secuaces, sus seguidores. Ahora preste atención. Isaías 28, 1. Porque Jehová se levantará sobre el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra. ¿Cómo le llama? Su extraña obra. ¿Cómo un Dios de amor consuma en el fuego a los impíos? Ven que no, parece que no cierra. La justicia y la misericordia, lo que Satanás atacó. Justicia, no puede ser justo y a su vez misericordioso. Sí, Dios es justo, el cimiento de su trono es justicia. Pero antes de aplicarla a Él te va a dar el tiempo de gracia, ya 6.000 años en el planeta, 6.000 años tolerando el pecado. Pero un día esto va a terminar. ¿Y cuántos años tolerándote a vos y a mí? ¿No es cierto? Cada uno lo sabe. Escuche, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice San Pablo. Horrenda cosa es caer en los... ¿Cómo horrenda cosa? Sí, en el Dios vivo cuando haga justicia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto está en la Biblia. No lo estamos inventando. La Biblia también habla de la justicia de Dios. Normalmente Satanás ha hecho una exaltación de la misericordia y la paciencia de Dios hasta el punto tal de distorsionar el Evangelio a fin de que Cristo te salva hoy, va a salvar para siempre, no importa lo que hagas. Eso es una distorsión de la verdad. No es así. El cimiento del trono de Dios es justicia. Él primero da la misericordia, pero finalmente aplica la justicia. Todo esto lo está revelando. Escuchen. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, Malaquías 4:1. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios abrazando con el fuego. Sí, finalmente va a ser así, porque la Biblia enseña eso. O Satanás, ¿qué ha hecho con eso? También enseñarnos un infierno eterno. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser? Todos dentro de la ciudad, feliz, y afuera mi tío cocinándose. Eso es ridículo, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. ¿Correcto? Por eso Judas, antes de Apocalipsis, expresa y cuenta que Sodoma y Gomorra fueron quemadas por el fuego eterno. Pero si usted da vuelta por el planeta, no va a haber ningún lugar donde está ardiendo. No es fuego por la durabilidad del fuego, sino por la consecuencia del fuego. Nunca más se levantó Sodoma y Gomorra. No es durabilidad, sino consecuencia. Segunda de Pedro 3:10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual porque el versículo 9 que decía, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordia adelante para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Pedro que termina diciendo, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Sí, versículos antes, Pedro viene hablando y dice que en el tiempo antiguo Dios por el agua cubrió la tierra, pero ahora tiene reservado ¿qué? El fuego. Prometió que nunca más por agua, pero sí ahora va a venir por fuego. Isaías 30:33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién? No. Rey con minúscula, miren, Satanás, el rey de este mundo, el rey de este mundo. Tofet es el fuego consumidor, ya de tiempo está dispuesto y preparado para Tofet, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre lo enciende. Claro, si la Biblia tuviese solo estos textos, nadie lee la Biblia. Pero los textos están en la Biblia para que también entendamos que Dios un día va a tener que hacer justicia. Y ha determinado hacerla Él de esta manera. Nos lo revela a nosotros.
No para que nos asustemos porque somos hijos de Dios, sino para que nos demos cuenta que no podemos estar jugando con el pecado. Porque jugar con el pecado es dejar que Satanás nos tenga enrollados y ataditos como matambre. ¿Se entiende? Si usted ve fuego, sáquese la camisa que tiene nafta. ¿Sí? Porque se va a quemar. Y la nafta en la camisa es el pecado acariciado. Dios no quiere que usted se incendie. Pero si usted se llena con la brea del pecado, el fuego lo va a alcanzar. No, Dios no quiere eso. Pero es usted que no decide soltar la camisa con brea. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Ustedes escuchan esto de palabra de Cristo? Esto es palabra de Cristo. ¿Nunca pensó usted lee la Biblia por primera vez? Agarra la Biblia, abre la Biblia y lee primero este texto. ¿Qué idea le da de ese Jesús que hablan los cristianos? Usted es musulmán o un indígena. Te choca. Bueno, porque la Biblia no se lee así. La Biblia se lee entera. Y entonces después usted empieza a ver todo el cuadro. Este es un texto, ¿correcto? Pero el texto dice claramente, entonces Jesús dice, dirá también a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, esto es maravilloso. ¿Para quién está preparado el fuego? Para el diablo. Querido hermano, querido amigo, cuando Dios planeó todo, preparó el fuego para Satanás y sus ángeles. Miren. Entonces, no, esto no. No, está bien. Preparado para el diablo y sus ángeles, lo dice allí. Escuche el texto. Preparado para él. Para usted y para mí, Cristo levantó el Gólgota, la cruz del Calvario. Ninguno se tenía que perder, ninguno se tenía, ese era el plan de Dios. La gracia de Cristo alcanzaba a cada ser humano en la historia humana. El único que se tenía que perder, que ya estaba perdido de paso, porque la hermana Juárez explica que Satanás no tuvo oportunidad, salvo las 2 veces que Dios le dio a la asamblea en el cielo, lea primer capítulo de Patriarcas y Profetas, y lo va a tener con lujo de detalle contado allí, ¿correcto? En las 2 veces que Dios hizo la asamblea en el cielo, Satanás se reveló abiertamente y como dice Apocalipsis 12, 7, hubo batalla en el cielo y finalmente Cristo expulsó a Satanás y sus ángeles. Y automáticamente ellos ya estaban condenados. ¿Por qué? Dice ella. Porque ellos pecaron en la misma presencia de Jehová. Ellos no eran como nosotros. Nunca vimos a Dios, nunca oímos a Dios, nunca tocamos a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Tú crees porque me tocaste y viste, pero bienaventurados aquellos que creen sin ver. Usted y yo somos esos. Somos bienaventurados porque creemos, pero nunca vimos nada de Dios. O sea, en la manifestación. Sí vimos evidencias en nuestra vida, milagros como le llamamos. Querido hermano, para ir terminando, entonces el universo completo habrá comprendido que Dios es misericordioso y que a la vez es justo también. La justicia y la misericordia en la cruz del Calvario, dice el salmista, se besaron, se abrazaron, se encontraron. Cristo con su muerte mostraba que la ley de Dios es inmutable, la justicia de Dios perdura para siempre. Pero ahí, el Hijo de Dios extendiendo las manos, clavado, latigado, coronado con corona de espinas, ensangrentado, jadeando frente a la posición, mostraba la misericordia de Dios en amor a la humanidad. Inclusive en aquellos que le burlaban y decían, si eres hijo de Dios, suéltate y así creeremos en ti. Miren la trampa del enemigo. Si se soltaba y bajaba no había salvación. Es tremendo el conflicto, ¿eh? Y entonces dice, las acusaciones de Satanás vistas a la luz de la verdad han mostrado que esas acusaciones eran falsas. El amor, al igual que la justicia, reclama finalmente la muerte del rebelde. El amor, escuchen, el amor, al igual que el amor. Cuando usted lee en el capítulo de Patriarcas y Profetas la rebelión en el monte Sinaí con el becerro de oro, la hermana Juárez explica entre los puntos que da razones por las cuales permitió que estos maten a estos, que los mató por amor. ¿Cómo los mató? Sí, lea lo que dice, se va a sorprender. Lea lo que dice. Porque Dios los amaba, los seguía amando y sabía que si lo dejaba vivo, escuchen, se iban a matar entre ellos. Y en vez de alargarle el sufrimiento, que mueran en el momento.
Dios muchas veces en la Biblia escoge el menor mal, porque no hay nada bueno para escoger, ¿se entiende? Dios también tiene que escoger el menor mal en la Biblia, lo vemos muchas veces en las Escrituras. Querido hermano, entonces se cumplirá lo que anunciaba el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bueno, tendremos que pensar lo que dice Pedro, ¿no? Si estas cosas van a ser así, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, toda esta información es para que sepan, un pincelazo como haremos hasta el sábado a la noche, pero la idea es, primero, una reconsagración, como dije el primer día, que nos demos cuenta frente a todo esto que tenemos que tomar decisiones, no perdamos tiempo, hermanos. Cristo para tu vida puede estar a una hora, no a años, a una hora. Nadie tiene asegurado a la vida. Un latido no sigue al otro, dice el Espíritu Profecía, sino es por la misericordia y la obra de Dios. Un latido al otro. No es un músculo ahí que ya funciona. No hay un latido que siga al otro, sino es por la voluntad divina. Al corazón de un hijo de Dios no se corta fuera del tiempo que Dios estipuló. Escuchen, nadie arrebata mis ovejas de mis manos, nadie las toca, nadie. Alabo a Dios por eso y le agradezco por entender eso. Jesús regresará muy pronto, una vez más, nos vuelve a invitar a prepararnos. Agradecerle en nuestro corazón, en oración esta noche, por todas estas revelaciones, porque no nos ha dejado en la ignorancia, correcto, y porque también delante nuestro, sí, hay un juicio. Correcto, no para asustarse, porque tu nombre y mi nombre, por eso me encanta este cuadro, lo hubiese traído, esa pintura que la habrán visto una vez, ¿no? El pecador así, frente al ángel en el escritorio con la tinta de escribano y los 10 mandamientos atrás, y el pecador así, porque ¿qué? Ni levantar la cabeza, y Cristo tomándolo del hombro y levantando la mano. Padre, yo pago por él. ¡Qué belleza! La única forma de entrar al cielo es teniendo a Cristo en el corazón, orando todos los días, estudiando la Biblia, escondiéndonos en Él, porque Él prometió que la obra que empezó en tu vida, en mi vida, la va a terminar. Así que oremos, hermanos, os invito a poder orar para que Dios realmente nos mueva en nuestro corazón para estudiar, para orar, para consagrarnos, para leer más. Escuche, para apagar la televisión y leer más. Apague la televisión, lea. Falta muy poco tiempo. Te puede faltar muy poco tiempo, no que falta muy poco tiempo. El Señor un día vendrá, ¿correcto? Y como vimos ayer, no importa si me muero hoy, voy a ver la venida de Cristo como si estuviera vivo, así que no hay ningún problema por eso. Dios hasta eso nos ha dejado en su misericordia y amor, pero la oportunidad, el tiempo de oportunidad, ¿hasta cuándo será? Y no tengo 62, los de mi mamá se murieron a los 85, los de mi papá a los 58, o sea que debo tener 70 años, me deben faltar 8. No existe eso, hermano. Que la genética, que mi genética, no existe eso, no existe. Tu vida está en las manos de Dios. Y si Dios tiene que guardarte en el descanso, no te va a pedir permiso. Hoy nos está dando oportunidad. Vamos a orar para que Dios obre en nuestras vidas, para motivarnos a leer, a mayor comunión, consagración, servicio en la iglesia, testificar sobre esta verdad, para que el Señor venga muy pronto a buscarnos. Vamos a orar.